Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a entrar a la parte de introducir los números racionales y los números irracionales. Pero bueno, vamos a ir tranquilos en ese trabajo. Entonces, es el segundo video correspondiente al capítulo 2 de nuestro curso de Mate Cero en Informática. Como siempre, las mismas recomendaciones, tengan a mano el apunte, por si es necesario, las tablas de verdad, las equivalencias lógicas, etc. Como ya hemos dicho varias veces. Bueno, ya hemos visto algunos aspectos de los números, ¿no es cierto? Hemos trabajado con los números naturales y con los números enteros. Vimos que cómo representábamos los números. Ponemos un punto que indicamos con O, al que le asignamos el número 1, un punto que indicamos con U, al que le asignamos el número 1. Creo que acá dije, al O le asignamos el 0 y al U le agregamos el 1, ¿no? Bueno, entonces la longitud de este segmento OU lo consideramos la unidad en la escala métrica de Z. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos hacia los lados, hacia la derecha, vamos a desplazar la unidad, ir marcando los puntos que representan a los enteros y positivos, es decir, los naturales, y hacia la izquierda vamos a ir marcando los puntos que representan a los números enteros negativos. Entonces, uno se pregunta, entre estos puntos, que son puntos que están sobre la recta, y que vemos, obviamente, que hay otros puntos en el medio, ¿les corresponderá algún número? Evidentemente que los números enteros no le corresponden, porque los enteros justamente son puntitos que determinados aisladamente uno del otro. Entonces, ¿habrá algo que está entre medio de dos números enteros? Bueno, enseguida nos vamos a contestar eso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo se resuelve este problema también desde el punto de vista geométrico. Si se define la definición de la división de los números enteros con la operación inversa a la multiplicación de enteros, entonces, ¿qué sería hacer 12 dividido 4? Todos sabemos que es hallar un número entero que multiplicado por 4 dé por resultado 12. Ese número va a ser 3, porque 4 por 3 es 12. Ahora, en cambio, si nosotros quisiéramos hacer la división de 4 dividido 12, esa operación no se puede realizar adentro de los enteros. ¿Por qué decimos que no se puede realizar? Porque si nosotros usamos la propiedad de monotonía, ¿no?, de la multiplicación, nos damos cuenta que no vamos a multiplicar a 12 por ningún número negativo porque nunca nos va a dar el número 4. Entonces, si hacemos 0 por 12 nos da 0. Si hacemos 1 por 12 nos da 12. Ahora, cualquier otro número natural por el que multipliquemos al 12 nos va a dar más grande que 12 por la propiedad de las leyes de monotonía. Entonces, evidentemente que nunca vamos a conseguir el 4, que estaría entre 0 y 12. Es decir, que el 4 no es divisible por 12. Y así podrían justificar ustedes que el menos 3 no es divisible por 7. Es decir, que la operación de dividir no está dándonos un resultado posible en el conjunto de los números enteros. Esta imposibilidad de tener definida la división nos hace ampliar el conjunto numérico, y esa es la manera que normalmente se tiene en cualquier ciencia, y en particular en matemática, cuando algo no resuelve un problema de la vida cotidiana. Bueno, entonces vamos ampliando nuestros objetos de estudio. Entonces,
¿qué es lo que se hace? Se introduce para cada número entero no nulo A un número llamado su inverso. ¿Y qué es esto? La definición, le pedimos a que este número que llamamos inverso, la propiedad que tiene que cumplir es la siguiente, que A por 1 sobre A, que sería lo mismo que 1 sobre A por A, me dé 1. Esa es la definición que se da de el inverso de un número entero no nulo, y decimos que su inverso es 1 sobre A. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para nuestro problema anterior, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a decir que 4 dividido 12 es hacer 4 por el inverso de 12, que es 1 sobre 12. Lo mismo que 3 dividido 7 va a ser 3 por 1 sobre 7. Ahora, ¿qué significa ahora? Tenemos que decir cómo vamos a resolver esta situación o cómo vamos a resolver esta situación. Bueno, vamos a decir que esta situación nos genera algo que escribimos como 4 rayita 12 y que esta situación la definimos como 3 rayita 7. ¿Y esto qué es lo que nos genera? Bueno, nos va a generar no solamente una manera de anotar, sino que dados A y B números enteros con B distinto de 0, vamos a decir que un número real es un número de la forma A sobre B, donde S es igual a A por 1 sobre B. O sea que es A dividido B, le damos esta solución. A sobre B es una fracción con numerador A y denominador B. Al conjunto de todos estos números que llamamos racionales, lo indicamos por Q. Es decir, Q es el conjunto de los A sobre B con A y B elementos en Z y B distinto de 0. Entonces ahora, adentro de este nuevo conjunto, el 4 dividido 12 tiene solución y es 4 sobre 12. Recuerde que 0 sobre 3 da 0, porque, y lo podemos escribir así, 0 sobre 3. Si al 3 lo reemplazamos por cualquier otro número, siempre va a darnos el mismo resultado. Un comentario importante es que así como los números enteros y los números naturales en particular, ¿no es cierto?, son abstracciones del proceso de contar finitos objetos, aunque el conjunto de los naturales y de los enteros tenga infinitos objetos, pero en la vida diaria nosotros lo que podemos contar son una cantidad finita de objetos, nada más. Pero también a veces es necesario medir longitudes, pesar cosas, calcular áreas de polígonos, áreas de un terreno, medir el tiempo, bueno, un montón de cosas que requieren una precisión más que la que les dan los números enteros. Es decir, hay que hacer subdivisiones, muchas veces pequeñas, que nos llevan más allá de los enteros. Y eso es lo que nos vendría a solucionar los números reales. Ni que hablar de dividir una pizza en partes. Bueno, ¿en cada número natural es un número entero? Esa es la pregunta. Y sí, los naturales son los enteros positivos. ¿Cada número entero es un número racional? Y bueno, vamos a ver por qué cada entero es un número racional. Y bueno, porque ese entero lo puedo escribir, por ejemplo, el 4, si se me ocurre, 4 lo puedo escribir como 4 dividido 1, como cociente de números enteros. Inmediatamente vamos a definir esto con mejor precisión. ¿Por qué es que todo entero es un racional? Sea Q el conjunto de los números racionales. Como siempre, queremos definir una suma y una multiplicación. Todos ya seguramente que se acuerdan de eso. Y queremos que estas nuevas operaciones definidas, ¿por qué digo nuevas? Porque están definidas ahora en un nuevo conjunto. Queremos que sigan teniendo las mismas propiedades que tenían en los enteros y
y en casos sean un poco enriquecidas, es decir, sean mejoradas. Bueno, recordemos que si A y B, si A sobre B y C sobre D son números racionales, la suma se define, A sobre B más C sobre D, se define como un cociente también de números enteros. ¿Por qué yo digo que son números enteros? Y bueno, porque si las cuatro componentes de los dos que se están sumando son enteros, entonces A por D es un entero, le estoy sumando B por C que es un entero, la suma de enteros es cerrada, y en el denominador estoy poniendo un producto de enteros que no son nulos. Este denominador no es nulo porque ni B ni D eran nulos. O sea que por definición la suma de dos racionales me da un número racional, ya que es cociente de enteros con denominador nulo. Y la multiplicación de este racional con este otro racional es el producto. Acá hay un error. Acá hay un error. Quiero matar. Acá, disculpen, esto es A por D sobre B por C. Aunque el error está adelante en el primer miembro. Lo voy a arreglar en la filmina. Acá es C sobre D, porque eran los dados. Hay un error de... Acuérdense que los enteros que estaban como numerador eran A y C. Los que estaban como denominador eran B y C. Entonces hay un error de escritura. Entonces acá tenemos que poner A sobre B, C sobre D. Y esa definición nos da A por C sobre B por D. Que también, por razones de cerramiento, A por C es un entero, B por D es un entero y B por D es no nulo. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer esta suma? Por ejemplo, tenemos estos dos números. Entonces hacemos el producto de los denominadores, que va a ser menos 2 por 2, a 5 lo multiplicamos por 2 y al 1 lo multiplicamos por menos 2. La cuenta nos da 5 por 2, 10, menos 2, y el denominador da menos 4, es decir, que da 8 sobre menos 4. Si hacemos menos 2 tercios más 2 tercios, 3 por 3 el denominador, menos 2 por 3, más 3 por 2. Es decir, que da menos 6 más 6 sobre 9, da 0 sobre 9, que es 0. Se dice que dos números racionales son equivalentes, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean racionales? A sobre B son enteros, C sobre D son enteros, con B y D distintos de 0. Recuerden que cuando uno escribe y dice que estos son racionales, ya se sobreentiende que los denominadores no son nulos. Entonces diremos que este racional es equivalente con este otro racional si y solo si A por D es lo mismo que B por C. En ese caso decimos que son equivalentes. Entonces así, en el ejercicio anterior habíamos encontrado que teníamos el número 8 sobre menos 4. ¿Y por qué es equivalente con menos 2? Y porque menos 4 por menos 2 da lo mismo que 8 por 1, porque el denominador de menos 2 se puede interpretar que es un 1, ya que menos 2 dividido 1 es menos 2. Entonces 8 por 1 da lo mismo que menos 4 por menos 2. Estos dos
son equivalentes. Y 2/6, así leemos esto, es equivalente con 1/3. ¿Por qué? Y porque 2 por 3 da 6 y 6 por 1 da 6. También es cierto que cualquiera de estos dos que son equivalentes entre sí es también equivalente a -3 sobre -9, porque si hacemos 1 por -9 nos da -9 y 3 por -3 nos da -9. Luego, este número es equivalente con este otro también. Entonces, por abuso de notación, podemos decir que en lugar de usar un símbolo particular para la equivalencia de racionales, se usa directamente el símbolo igual. Por eso hablo de abuso de notación. Y entonces el 8 sobre -4, que es lo mismo que 2 sobre -1, y es lo mismo que -2 sobre 1, es igual a -2. Y vamos a optar en general a escribir si uno solo de los números que nos permiten escribir un racional es negativo, el símbolo de negación lo vamos a poner en el numerador, como sería en este caso. Acá el 1/3 va a ser igual a 2/6, como ya justificamos, y va a ser igual a -3 sobre -9. Acá hemos puesto, por algunas situaciones puede ser que tengamos un cociente de números negativos. A propósito, pusimos esto. Bueno, vamos a aceptar que el resultado en una operación de cálculo que estemos haciendo no se va a modificar si reemplazamos un número por un número racional por otro que le fuera equivalente. ¿Está bien? Es decir, que si yo estoy haciendo una cuenta y tengo que sumar, por ejemplo, 1/3, y me conviene más poner 2/6, pongo 2/6. O al revés, si tengo 2/6, puedo poner 1/3. A eso se refiere cuando puedo reemplazar en una determinada operación un número por otro que le fuera equivalente. Bueno, por esto de las equivalencias, entonces, es lo que comenté recién, a sobre -b, en general lo vamos a escribir como -a sobre b y reservando para b, en el caso de ser posible, un número positivo. Además, observen que a sobre -b más a sobre b, haciendo toda la cuenta, como el denominador que obtenemos acá es -b por b, y en el numerador tenemos AB más -BA. Pero el numerador, entonces, AB más -BA da 0, sobre -B elevado al cuadrado. El cuadrado de B está precedido por un signo menos, porque queda afuera el signo menos de B cuadrado, porque B por B es B cuadrado menos B cuadrado. Y 0 sobre este número entero nos da 0. Y también, si quieren verificar, hacen A sobre B más menos A sobre B, hacen toda la cuenta y van a ver que les da 0. ¿Esto qué significa? Que estos dos números son iguales y son el opuesto de A sobre B. Esta equivalencia que tenemos probada, además nos permite decir que cualquiera de ellos es el opuesto de A sobre B. Y lo usual es anotarlo como menos A sobre B, al opuesto. Bueno, ¿qué propiedades vamos a decir que tienen las operaciones de suma y multiplicación en Q? Son las mismas que tienen Z. Es decir, si ustedes quieren hacer la formulación simbólica, en todas esas que hicimos, cambien cuando dice pertenece a Z por pertenece a Q. Las de la suma son exactamente las mismas, con esa salvedad, ¿no? Para la multiplicación son las mismas que en Z, salvo que acá se agrega una propiedad más y súper importante, y es que para todo U, si U pertenece a Q y
no es 0, es decir, para todo u que sea racional y no nulo, entonces existe u estrella también en Q, tal que u por u estrella da 1. Y este es el que se llama inverso de u. ¿Y cómo se anota? U a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si el número fuera un tercio, su inverso resulta ser 3 sobre 1, porque tiene que ser el número que multiplicado por un tercio nos dé 1. Si el número es 5 séptimos, el inverso va a ser 7 quintos, porque tengo que multiplicar un tercio, 5 séptimos por 7 quintos, numerador por numerador da lo mismo que denominador por denominador, por lo cual el resultado es 1. En la práctica, muchas veces se dice que, bueno, cuando uno tiene que calcular el inverso de un número fraccionario, lo da vuelta y ese es su inverso. La condición para que un número racional tenga inverso es que sea distinto de 0. Bueno, hay otra notación que aparece en algunos momentos, se pueden encontrar con ella, es la que se llama número mixto. Es una escritura como por ejemplo esta, 3 y al ladito un 2 quintos. ¿Eso qué significa? Bueno, significa 3 unidades enteras más 2 quintos. Y entonces, ¿qué número me va a dar? Bueno, si tengo que sumar 3 más 2 quintos, piensen que el 3 lo puedo pensar con denominador 1, entonces aplico la regla de suma, y entonces va a ser 5 por 1, que es 5, 3 por 5, 15, más 2. Hago la cuenta y da 17 quintos. Bueno, ¿qué significará el número 4, 6 onceavos? Bueno, el 4 se puede pensar como 4 sobre 1, entonces tengo que hacer 4 dividido 1 más 6 onceavos. Entonces el denominador es 11, ¿por qué 11? Y bueno, porque es 1 por 11, ya que el denominador del 4 entero es 1, y 11 por 4 es 44, más 6, o sea que acá les va a dar 50 sobre 11. En general, si tenemos entonces un número entero m por a sobre b, eso es simplemente una notación, no quiere decir que esté haciendo una cuenta de multiplicar. Es la notación que se usa para los números mixtos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Va a ser m más lo que dé a sobre b. Bueno, después acá hay que, para que practiquen, calcular el inverso de estos números. Entonces el inverso de menos 2 va a ser menos 1/2, el de 2 1/2, el de 1/5 va a ser 5 sobre 1, que es 5, el de 2 séptimos va a ser 7 sobre 2. Si A es distinto de B, ¿por qué se pone esta restricción? Porque esto no puede ser 0, lo que hay en el denominador. Entonces el inverso de este número, 2 sobre A menos B, va a ser A menos B dividido 2. O A menos B sobre 2 lo leemos. Bueno, ahora miremos cuál es el error del siguiente ejercicio. Está claro que tenemos lo siguiente, que 4 más 18 tercios es lo mismo que 12 tercios más 6, porque si hacemos la cuenta del primer miembro, es lo mismo que, recuerden que 4 es lo mismo que tener 4 dividido 1, ¿no? Entonces el denominador va a ser 3 por 1 y después tenemos que multiplicar por 3 el numerador, que es 4 de la primera fracción, que está en el primer miembro, nos da 12 más 18. ¿Y qué pasa en el segundo miembro? Y bueno, en el segundo miembro tenemos 12 tercios más 6. Denominador del 6 es 1. Entonces,
¿cómo calculo el denominador del segundo miembro? Es 3 por 1, 3. Y acá va a ser 1 por 12 más 3 por 6. O sea que vemos que son el mismo número. ¿Está bien esta igualdad? Por lo tanto, si tenemos esta igualdad, podríamos pasar de miembro este 12 tercios, porque ya que todo número racional tiene opuesto, sumo ambos miembros el opuesto de 12 tercios y aparece de este lado, y sumo a ambos miembros el inverso de 18 tercios y aparece de este lado, ¿no? Cuando uno dice paso de miembro es porque tiene la propiedad de que los números racionales tienen opuesto. Entonces, fíjense lo que nos ha quedado. Nos ha quedado 4 menos 12 tercios igual a 6 menos 12 tercios. Podríamos sacar factor común 2 de estas dos fracciones. Saco el 2, factor común de 2 menos 6 tercios. ¿Está bien eso? Y bueno, 2 por 2, 4. 2 por 6, 12. ¿Está bien? O sea que está perfecto que hayamos podido sacar ese común denominador. Acuérdense que vale la propiedad distributiva del producto de la multiplicación en la suma. ¿Por qué también vale para racionales? Porque dijimos que todas las propiedades eran las mismas, que ya habíamos escrito en los enteros y en los naturales, bueno, en particular en los racionales también. Las propiedades de multiplicación y suma son las mismas. Y en el segundo miembro podríamos sacar factor común 3. A ver si está bien. 3 por 2 nos da 6. 3 por 6 nos da 18. O sea que efectivamente la cuenta, esta que tenemos acá, esta igualdad, sacando común del primer miembro el 2 factor común y del segundo miembro el 6 factor común, seguimos teniendo una igualdad. Ahora vemos que esto es igual a esto, entonces quién sabe, a ustedes se les ocurre cancelar este número con este otro, ya que están iguales a los dos lados y entonces les sale que 2 es igual a 3. ¿Dónde está el error? Bueno, el error está porque 2 menos 6 tercios es 0, porque 6 tercios es 2. Lo mismo acá porque son lo mismo, ¿no? Entonces, no se puede dividir por 0. Si dividen por 0, pueden llegar a estas arbitrariedades manifiestas, La simplificación por 0 está prohibida. Bueno, acá se pide que justifique las siguientes desigualdades. Yo voy a hacer alguna nada más. Fíjense que hay que ser muy cuidadoso en la separación en términos. Entonces, en el primer miembro hay un 2 y después hay un menos un tercio multiplicando a este suma o resta de números racionales. En cambio, en el segundo miembro, lo que se ha escrito acá es tomar el 2 menos un tercio y todo ese racional multiplicando a 4 menos un medio. O sea que eso es perfecto que se ponga que son distintos. Porque no es lo mismo lo que dice acá, porque acá lo que está diciendo es que un tercio es el que multiplica esto. Y no, como dice acá, el resultado de 2 menos un tercio. Miremos abajo, en la otra parte. 5 menos esta diferencia de racionales. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la operación que uno tiene que hacer en el primer miembro? Bueno, es multiplicar por 5 el resultado de haber hecho esta cuenta. En cambio, lo que se hizo acá fue un error bastante gravísimo y fue multiplicar por 5, porque uno podría aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Sería 5 por 3 medios menos 5 por 8.
Pero ¿cómo se multiplica una fracción por el número 5? Únicamente multiplica el numerador. El 5 multiplica al 3, no multiplica también al 2. Acuérdense que esto es lo mismo que tener 5 sobre 1. Entonces, 5 sobre 1 por 3 medios es 5 por 3 sobre 1 por 2. O sea que esto es incorrecto. Que 5 por menos 8 de menos 40, eso está bien, pero lo que está mal es esta fracción. Bueno, y acá pasa algo parecido, ¿no es cierto? Está mal separadas las cuentas que tenemos que hacer. Es decir, no vale cuando tenemos que dividir fracciones. Acá es esta fracción dividido el resultado de todo esto. En cambio, ¿qué es lo que se tomó acá? Se tomó como que nada más que 2/3 es la que divide a 8 a menos 1/8. O sea que ahí hay varios errores. Entonces, hay que tener cuidado cómo se manejan. Bueno, así como tenemos ordenados los números enteros, vamos a ver cómo podemos definir un orden en el conjunto de los números racionales o fraccionarios. Para eso tenemos dos números racionales. Si son racionales, acuérdense que B y D tienen que ser distintos de 0. Entonces vamos a decir que A sobre B es menor o igual que C sobre D, si y solo si A por D es menor o igual que B por C. De esta manera nos resulta, por ejemplo, que 3 séptimos es menor o igual que 7 octavos. ¿Por qué? Y bueno, porque hacemos 3 por 8, queda 24, es menor o igual que 7 por 7, queda 49. Entonces, tenemos derecho a escribir que 3 séptimos es menor o igual que 7 octavos. Bueno, vamos a decir que los racionales positivos son todos los números racionales mayores o iguales que 0, y los racionales negativos son todos los números menores que 0. Los números racionales son representados en la recta también, y entonces van a ir llenando esos agujeritos que nosotros pensábamos, ¿no? Yo acá hice nada más que una representación, es decir, si tengo un número racional, que es el 3/4, lo que se acostumbra a hacer es la unidad que estaban indicadas con el número 0 y el número 1, esa longitud del segmento 0,1 lo considero como la unidad, divido la unidad en tantas veces como sea el 1 sobre B, y entonces eso es un cuarto, y podemos ir multiplicando, como acuérdense que A sobre B era lo mismo que A por 1 sobre B. Entonces, ¿qué es A por 1 sobre B? Y bueno, es ir multiplicando 1 sobre B por A. Entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, acá tenemos un cuarto, acá tendremos 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es 1. ¿De acuerdo? Si el número no está, como en este caso, el 3/4 sería este, ¿no? Si el número no está en el intervalo 0,1, es decir, que el numerador es más grande que el denominador, una vez que yo ya encontré en el intervalo 0,1 1 sobre B, bueno, tendré que desplazarme tantas veces como sea necesario. Y si tengo que dibujar hacia los negativos, una vez que tengo determinado, por ejemplo, que tuviéramos que representar menos 2 cuartos, o menos 3 cuartos, por ejemplo, menos 2 cuartos es muy fácil, pero menos 3 cuartos, ¿qué haríamos? Bueno, acá tenemos un cuarto. Entonces, menos un cuarto va a ser pensar acá el número. Y después menos 2 cuartos será pensarlo de este lado. Y así siguiendo. Esa es la representación gráfica. ¿En qué se fundamenta esta representación? Bueno, esto se puede pensar también usando el teorema de Tales. Trazamos un segmento y vamos usando
que los números, si dos rectas se cortan por paralelas, los segmentos que quedan son proporcionales. Esa es una manera de justificar cómo se representan los números racionales en una recta. Pueden buscar esa situación. Bueno, reemplazar, acá dice, reemplazar por números enteros que estén entre -3 y 5. Este m tendría que ser un entero. Entonces, ¿qué enteros podría poner yo para que sea cierta la desigualdad de esta? Por ejemplo, el 0 puedo ponerlo, ¿no? Porque -3 es más chico que 0, más chico que 5. El 1 también lo podría poner, porque -3 es más chico que 1, más chico que 5. También sería cierto que pusiera el -2. Podría poner el -1, podría poner el 4. Bueno, piensen ustedes cuántos pueden poner. Bueno, van a ver, si hacen el gráfico de la recta y dibujar todos los números enteros que están entre -3 y 5, van a ver que no hay demasiados. Ahora, si nosotros decimos reemplazar a la m por números racionales que estén entre -3 y 5, vamos a ver que encontramos, además de los enteros que ya teníamos, vamos a ver que encontramos un montón. Es decir, por ejemplo, podemos poner un medio, podemos poner un cuarto, podemos poner -3 cuartos, podemos poner -2 tercios, podemos poner 2 tercios, podemos poner 5 medios, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un número finito de números racionales entre -3 y 3. En realidad hay infinitos, no vamos a terminar nunca de ponerlos. Todavía está más convalidado por el siguiente hecho. Miren lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar que entre dos números racionales distintos hay otro número racional. Supongamos que los números se llaman P y Q, ¿está bien? Y ambos son racionales. P es A sobre B, Q es C sobre D. ¿Qué quiere decir que sean racionales? Bueno, A, B, C y D son enteros y los denominadores B y D son no nulos. Entonces vamos a fabricar, a propósito, un número P más Q, que no es otra cosa que A sobre B más C sobre D, y ¿cómo se suma? Se hace el producto de los denominadores, a lo multiplico por D y a C lo multiplico por B. Esa es la definición del número. A, B y D son no nulos, por lo tanto B y D, B por D sigue siendo no nulo. Y lo vamos a pensar con denominador positivo, es decir, si estos números llegaran a ser números racionales negativos, no hay problema. El negativo lo ponemos en el numerador, porque acuérdense que sería equivalente escribir A sobre B un número negativo, que el número negativo ponérselo a. No sé si estoy explícita en eso. Por ejemplo, si ustedes tienen, repito lo que dijimos antes, menos un tercio es lo mismo que tener 1 sobre -3. ¿Está bien? Entonces, puedo, sin perder ninguna generalidad, pensar que los denominadores son positivos. Bien. Entonces, sea t el número, a propósito, la mitad de este P más Q. ¿Qué quiere decir la mitad? Y bueno, es P más Q dividido 2. Entonces, acá teníamos lo que era P más Q. Al dividirlo por 2, nos queda un 2 en el denominador. ¿Está bien? Entonces, porque piense que es multiplicar por un medio, ¿no? La mitad es multiplicar por un medio. O sea que si esto era P más Q, al multiplicarlo por un medio nos da este número. Ahora, recuerden que nuestra hipótesis es que P es más chico que Q. Por lo tanto, si P es más chico que Q, el
producto A por D es más chico que B por C. Entonces, acá viene lo que tenemos que pensar, y quién sabe es más trabajoso, que si yo cambio, ¿está bien?, el B por C por AD, voy a tener un número que su numerador es más chico. Entonces, como, repito, AD es más chico que BC, entonces este número, cuyo numerador es AD más BC, por la monotonía de los números enteros, va a ser más grande que escribir 2 veces AD, porque cambio BC por una D, tengo derecho a escribir el símbolo de mayor de esta manera, entonces 2 veces AD sobre 2 veces BD. Observen que como D no es 0, puedo simplificar, y como 2 no es 0, puedo simplificar. Y si hago esa simplificación pasando de este número racional a su equivalente, ¿y quién es el equivalente? Y el equivalente es A sobre B. Pero A sobre B, ¿quién es? P. Entonces este número T es más grande que P. Es decir, que he encontrado un número más grande que P, y ahora les dejo a ustedes que prueben que este número que tenemos acá fabricado a propósito es más chico que Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo dos números racionales distintos, en el medio hay un número racional. ¿Quién es ese número racional que existe? Y es la suma de los dos dividido 2. Bueno, ¿esto qué consecuencias tiene? Y las consecuencias que tiene es que entre medio de dos racionales siempre hay otro. Entonces hay infinitos números entre medio de dos racionales. Intuitivamente lo que quiere decir, en la recta que estábamos representando los Q, que por pequeño que sea el intervalo que hay entre dos racionales, siempre hay otro en el medio, y siempre hay otro en el medio, y así siguiendo. Es decir, como que los racionales van cubriendo toda la recta. Bueno, otro comentario. Los números racionales también se pueden expresar en forma decimal. ¿Qué es eso? Bueno, hay que hacer la división de A dividido B. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos puede pasar? Y nos puede pasar, por ejemplo, que tengamos un número finito de cifras decimales. Por ejemplo, yo acá hice dos ejemplos fáciles. Un medio me da 0,5, 3 octavos da 0,375. Bueno, acá tomé números que dieron más chicos que 1, pero podría haber tomado, por ejemplo, 20 tercios. ¿Está bien? O bien, como es en este caso, tiene un número finito de cifras decimales, o a veces puede ser una expresión decimal infinita, pero va a ser periódica. ¿Por qué va a ser periódica? Y porque al dividir A por B, como B, si no tiene resto cero, como es lo que pasa en este caso, como los sucesivos restos son todos más chicos que B, en algún momento se va a repetir, porque B es un número finito. Entonces, en algún momento yo voy a encontrar un resto y a partir de ahí se van a tener que empezar a repetir. Eso, piénsenlo bien. Entonces, acá dice que comprueben que, por ejemplo, el número 5 tercios es 1,6666 infinito 6. Siempre se repite el 6. Y eso se escribe muchas veces 1 y un 6 se le pone arriba una rayita para no estar escribiendo esto. Un séptimo es este número, 0,142857, y después se vuelve a repetir, 1,42857 y así siguiendo. Es decir, que es periódico de periodo
1, 4, 2, 8, 5, 7. Bueno, acá hay que practiquen verificando estas desigualdades. Bueno, 4 por 8 es 32, 7 por 5 es 35, entonces está bien esta desigualdad. Acá primero hacen la cuenta y después verifican. Después acá tienen 0,33 y 1/3. ¿Está bien? Entonces 1 dividido 3 le da 0,6666. ¿Está bien? Bueno, y acá tienen otra cuenta para hacer. Esto es 0,33 con muchos 3 y acá es 0,34. Hay que verificar esas desigualdades. Bueno, acá hay algo bastante curioso e interesante de ver, que es comprobar que el número 0,9999, y nunca paro con los 9, es igual al número 1. De acuerdo a la propiedad que demostramos recién, que entre dos racionales siempre hay otro racional, pensemos qué ocurriría si llamamos t al número que habíamos dicho que se obtenía siendo la suma de los racionales dividido 2. La suma de los racionales sería sumar 1 más 0,9999. Eso da 1,9999 dividido 2. Este tiene que estar entre ambos números, entre el 1 y el 0,999. Ahora, si hacemos la cuenta, 1,99 dividido 2 nos vuelve a dar 0,999. Es decir que vuelve a darme este número. Entonces, no hay ningún número entre estos dos. Y si no hay ningún número entre 0,999 y 1, es porque son iguales. No es que tengo 15 nueves, tengo infinitos nueves después de la coma. Bueno, además de los racionales, ya vinimos andando. ¿Se acuerdan? Naturales, enteros, racionales. Bueno, ahora vamos a ver que hay otros números. ¿Otros números cuáles? Si pensamos en el racional en función de sus expresión racional y sus cifras, acuérdense que hasta ahora habíamos visto que un racional escrito en decimal o bien tenía un número finito de cifras decimales o un número infinito de cifras decimales pero periódicas. Entonces, aquellos números que tengan un número infinito de cifras decimales y que no sean periódicas, no pueden escribirse como cociente de números enteros, son irracionales. Así se llaman. No son racionales, los llamamos irracionales. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, los más conocidos son el número pi, el número e, y las raíces cuadradas, por ejemplo, de 2 o la raíz cuadrada de 3. Esos son los ejemplos clásicos de números irracionales. Hay infinitos irracionales, porque todas las raíces cuadradas de los números primos, después vamos a justificarlo cuando veamos la operación de erradicación, ellos son irracionales. Bueno, estos números, por ejemplo, el pi, la raíz cuadrada de 2, tienen interpretaciones geométricas importantes, es decir, que son números muy concretos, no quiere decir que no existan, existen totalmente. El pi está ligado a la longitud de la circunferencia, es un experimento interesante que hagan, que cualquier circunferencia le toman la longitud con un cablecito y miden eso y lo dividen por el diámetro de esa circunferencia, va a darles siempre pi. Obviamente que depende del material con que estén midiendo, ¿no? Pero bueno, el pi es eso. Acuérdense que la longitud de la circunferencia es 2 pi por radio, ¿no? Y 2 radios es el diámetro. Ese número se observó en la práctica, que desde la antigüedad, que había un número constante
que tenía que ver como razón entre la longitud y el diámetro. O sea que geométricamente tiene importancia. Y también, si ustedes piensan en la validez del teorema de Pitágoras y piensan cuánto mide la longitud de un cuadrado de lado 1, la diagonal de la longitud de un cuadrado de lado 1 por el teorema de Pitágoras, es que va a ser 1 más 1, 2, ¿no? Y esa es la diagonal al cuadrado de un cuadrado de lado 1, mide 2. Bueno, ahora esa letra E que yo usé ahí, como ejemplo, es un número muy importante, entre otras cosas, es la base de los logaritmos naturales que en la computadora ustedes ven la calculadora de bolsillo de la computadora. Si buscan una calculadora por ahí, van a ver que aparece un NLN. Eso se lee logaritmo natural o logaritmo neperiano. La base de esos logaritmos es este número E. Este número E también sirve para otras cosas, como vamos a ver después en Matemática 2, por ejemplo. Bueno, el conjunto de los racionales y los irracionales son disjuntos, por definición. Y la unión de ambos es un nuevo conjunto que es el conjunto de los números que llamamos reales. Y los números reales se simbolizan por R. Y los irracionales muchas veces se simbolizan con la I. La suma y la multiplicación se definen sobre R axiomáticamente y las propiedades que tienen son las mismas que tienen la suma y el producto en los racionales. Entonces, sabemos sumar números. Y ahora vamos a ver dos curiosidades. Que la suma de un irracional con un racional es irracional. Sea Q un número racional y B un número irracional. Supongamos que la suma de ambos fuera racional. ¿Está bien? Acuérdense que racional quiere decir que se puede escribir como cociente de números enteros con denominador no nulo. Pero si a mí me dicen que el número B es irracional, no se puede escribir como cociente de números enteros. Vamos a ver a qué nos conduce pensar que la suma de Q, que es el racional, que por eso lo escribo como A sobre B con B distinto de 0, y B es el irracional, pienso que esta suma es un racional. Es decir, sería un H y M enteros, H y M son enteros y M distinto de 0. ¿Por qué? Porque quiero hacer una demostración por contradicción. Entonces, si de esta igualdad nosotros despejamos B, nos va a quedar que B es H sobre M menos Q. H sobre M menos A sobre B. Pero esto es, por definición de suma o resta, si quieren, de racionales, es M por B, numerador H por B, menos A por M. ¿Qué pasa acá? M por B es un cociente, es un producto de haber efectuado la multiplicación de M y B, que eran ambos no nulos. Por lo tanto, M por B es no nulo. ¿Y qué pasa con lo que tenemos acá como numerador? HB es un entero porque H y B lo son. A y M es un entero. ¿Por qué? Porque A y M son enteros. Entonces la resta que tenemos acá de este entero menos este entero es otro entero. Entonces tenemos que este número que es B se ha podido escribir como cociente de números enteros, en contra de que era racional. Es decir, hemos llegado a una contradicción. Hemos contradecido que era irracional.
Por lo tanto, la suma no puede ser racional. Bien, y ahora, ¿qué pasa cuando sumamos dos números irracionales? ¿Será un irracional? Porque nosotros venimos acostumbrados que si sumamos dos racionales me da racional, si sumo dos enteros me da entero, si sumo dos naturales me da natural. Bueno, acá miren lo que pasa. La suma de dos irracionales puede ser racional. Tomo, obviamente, dos en particular, muy particulares, U, por ejemplo, U más pi, W, 3 menos pi. Si hago la suma U más W, que sería 1 más pi más 3 menos pi, conmutando y asociando convenientemente, me queda que U más B es 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo importantísimo. Que la suma en los irracionales no es cerrada, en contra de lo que nos pasa habitualmente con los otros conjuntos numéricos. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.